De Revelaciones, este programa donde conocemos mucho más de los personajes públicos de Querétaro. Vamos a escuchar de quién se trata el día de hoy. RR Noticias presenta Revelaciones. Y en las revelaciones de esta tarde está un muy buen amigo de esta casa, colaborador de este espacio informativo todos los viernes, que es nuestro querido Luis Humberto Fernández, quien es diputado federal queretano. Mi querido Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte ahora el lunes. Sí, ahora cambiamos un poquito, pero siempre a tus órdenes, con el gusto y el privilegio de saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, ya te platicaba un poco de qué versa este programa. Sí, por supuesto, nos interesa hablar de asuntos de coyuntura política que estén ocurriendo, pero pues también nos interesa conocer más allá de los personajes, ¿no? Yo sé que preguntarte quién es Luis Humberto Fernández nos tomaría muchísimo. Has hecho un montón de cosas en el ámbito público, particularmente las últimas décadas de tu vida, pero me gustaría arrancar desde mucho antes. Por ejemplo, ¿dónde nace Luis Humberto Fernández? ¿Dónde criaste? ¿Quiénes fueron tus padres? Si tienes la fortuna de tenerlos todavía contigo o si ya no, y conocer un poco más de este entorno un poco mucho más personal de Luis Humberto Fernández. Pero bueno, como nuestro representante público queretano, también queremos conocer a veces esta parte, mi querido Luis. En una mini biografía, ¿qué nos platicaría sobre todo de tus primeros años, de la niñez, de la adolescencia, Luis? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Pues te platico, yo nací en la Ciudad de México, al igual de muchos quienes hoy somos queretanos. Sí. Crecí en una colonia que se llama Progreso Nacional, al norte de la capital. Mi padre fallece cuando yo tenía 3 años. Muy chiquito. Empiezo a trabajar de muy joven, desde los 16 años empezamos ya a generar, y pues siempre lo combiné con la escuela. Al final del día, pues tú sabes, lo hemos platicado, mi vida hoy en esto de la política es un poquito de rebote. Yo fui académico toda la vida. Me dediqué a estudiar, luego hice pues, mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado con mención honorífica en el INAP, luego hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Alcalá, luego coordiné el postdoctorado de educación de la Universidad de Alcalá. Me caso con una queretana en el 2003, en el 2004, perdón, nos venimos a Querétaro, originalmente a San Juan. Y pues pues mi vida, mi infancia fue una infancia muy feliz, básicamente en una casa de una jefa de familia sola, de mi mamá, que nos crió a mi hermana y a mí. Y pues dos hermanos nada más. Dos hermanos nada más, mi hermana y tu servidor. Y pues realmente una infancia, pues sí, con limitaciones, pero muy feliz, muy plena, muy cuidados, muy atendidos, y pues bueno, es como una historia de muchísimas de las familias que hoy ya estamos en Querétaro, que a lo mejor nacimos en otros lugares. Oye, ¿tu señora madre está con ustedes todavía? Mi mamá sí, todavía está con nosotros. Entonces, con mucha salud y muy activa. Oye, qué bueno, la verdad. Y creo que es una historia más de muchas madres mexicanas, ¿no? Que por diversas circunstancias les toca convertirse en la cabeza de la familia, sacar adelante, en este caso, a 2 hijos y procesar pues un golpe tan fuerte como el que significó, sobre todo a tan corta edad, la falta de tu señor padre, ¿no? Sí, de hecho creo que es una historia pues medianamente común en México y en Querétaro. En Querétaro creo que es de manera muy especial. Así es. De las mujeres jefas de familia, pues que sacan adelante hogares en condiciones adversas, pero pues nos debemos en mi caso me debo a ella. Así es. Oye, una vida en el sector público, pero muy ligado sobre todo a la academia. Sé que eres autor de diversas publicaciones. Yo te preguntaría, ¿por qué de pronto llegar también a la parte política? Sobre todo por el desprestigio que en general cargan los políticos en este país, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Cuando tú estás en el sector académico, digamos que pues gozas de una mayor reputación, de mucho respeto de tus estudiantes, de tus pares, de tus colegas, y meterse de pronto al tema político está por demás complejo. Yo conozco a colegas académicos tuyos que han dicho, no, yo mejor me quedo de este lado, yo prefiero pues seguir conservando esta imagen de poder aportar desde esta trinchera. ¿Tú por qué diste este brinco a la parte política? Supongo siempre consciente de los riesgos que esto conllevaba, estimado Luis Humberto Fernández. Sí, bueno, también es algo que el servir siempre se disfruta. Pero mira, yo tenía una consultoría, mi negocio todavía hasta la fecha sigue, lo sigo teniendo,
Y parte de lo que trabajamos en un momento en el 2003 fueron las redes ciudadanas que se utilizaron en la campaña con el presidente López Obrador. Sí. Esas hicimos un diseño junto con el licenciado Manuel Camacho Solís. Luego estuvimos un tiempo trabajando en la consultoría junto con el licenciado Camacho Solís. Y bueno, pues ahí es cuando da un giro el destino, él como una atención, me invita como su suplente en el Senado. De ahí cuando él fallece, yo entro al Senado de la República, entro a la mesa directiva, hicimos cosas interesantes, hicimos leyes de control de armas, leyes de combate a la corrupción. Al final, cuando el senador Barbosa se va a competir por Puebla, me quedo yo como coordinador del grupo de los senadores que nos salimos del PRD para formar Morena, porque en ese momento no había Morena. Todos entramos vía PRD y me quedo coordinando eso. Y luego el presidente López Obrador, al final yo tenía un postdoctorado en educación y me he dedicado a la docencia y tengo una certificación por la Universidad de Harvard como docente de educación superior. Me encarga que me haga cargo de las escuelas en la Ciudad de México. 4,002 escuelas, 1,5 millones de estudiantes. Vaya paquete. Un paquete complicadísimo, mal trabajo para comer aguacate, o sea, pero muy gratificante. Ahí yo ya conocí a la doctora Claudia Sheinbaum, y entonces, bueno, pues hicimos fuimos útiles en ese trabajo, y luego la doctora me encarga que la represente en Querétaro para el proceso previo. Y bueno, pues empezamos a hacerlo, se gana el proceso y bueno, dejo otra vez la vida pues académica, porque finalmente era un administrador de escuelas y compito por el Distrito 6, que es todo el norte de la capital, y lo ganamos por más de 10 puntos. Las encuestas decían, recordarás, que íbamos a perder por 15 puntos y bueno, no. Y el no doble dígito fue, pero en favor tuyo. Y el doble dígito fue en favor, pues de la causa, no más que de lo personal. Y bueno, pues entonces ahora, llegamos, pues derivado de todo esto a la política, a la Cámara de Diputados, y pues yo sigo dando clases, doy clases en el doctorado en la UAC, en el doctorado en administración, sigo en la vida académica, sigo publicando. Yo llevo prácticamente 18 años publicando en una casa editorial, ¿no? ¿Sí se puede decir o no? Sí, adelante, por favor. Bueno, en El Sol de México sale y se replica en 17 estados. Publico también en la revista Siempre, desde hace muchísimos años. Nunca he fallado una columna. Tú sabes que en los medios está prohibido fallar. Igual nosotros también, o sea, no falles en una, mi querido Luis. Aunque no estés presente aquí en la cabina, te haces presente a través de un enlace telefónico, digital, que ahora nos permite la tecnología. Así es. Entonces sigo con la vida académica, y al final del día, pues uno siempre debe saber qué es lo que pertenece y a dónde pertenece. Y al final, pues siempre seré maestro, ¿no? Entonces, algo que no he dejado. Y bueno, pues estamos en esta vida pública que es muy satisfactorio, tiene cosas desafiantes, pero no cuando hay la vocación de servir y de ser útil, como nos enseñaron a todos los de buena crianza, esta vocación de hacer las cosas que sirvan a México, y en este caso para Querétaro, pues también tiene sus cosas bonitas la política. Oye, siempre identificado con las causas de izquierda. Siempre te toca, pues, identificarte con estas causas en un momento en el que prácticamente la izquierda, pues, estaba hasta prohibida en este país. Hubo tiempos y sexenios donde fueron perseguidos, donde fueron encarcelados, donde era muy complejo el poder pensar diferente en este país, y te podía costar la libertad, en el mejor de los casos, y en el peor, hasta la vida. Hoy en día las condiciones, hay que decirlo, han cambiado favorablemente en la República Mexicana para el tema de la pluralidad política y el respeto a las ideas diferentes, pero yo creo que a ti te tocó particularmente, y sobre todo en la vida estudiantil, pues momentos muy complejos, ¿no? Donde era casi pecado estar aliado con las causas de izquierda, Luis Humberto. Sí, no, finalmente sí ha cambiado y evolucionado mucho el país. Mira, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que trajimos a
al licenciado Andrés Manuel a Querétaro, estamos hablando de haber sido en el 2003, 2004, al Real de Minas. Sí. Y era un saloncito chiquito, lo traemos para la presentación del libro del Proyecto Alternativo de Nación. ¿Cómo no? Sí. Y todo ese proceso, lo que fue previo a la elección del 2006, creo que fue una elección muy turbulenta, muy agresiva por parte del Estado en ese momento, del Estado Nacional. Y realmente pues se ha venido haciendo, y sobre todo porque muchísimos pues no pensaban que fuéramos a materializar lo que en ese libro, en el 2003, era el Proyecto Alternativo de Nación. Hace 22 años. Y que hoy lo estamos viendo materializado en el gobierno. Pero imagínate qué cosa más impresionante, que lo que estaba en un libro en el 2003, hoy podamos decir que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En el 2003, cuando hablamos de un México más equitativo, y era México uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, hoy podamos decir que México es el segundo país más igual en América, solo después de Canadá. Canadá, así es. Así es. Entonces, pues sí ha sido una lucha muy larga, realmente, sobre todo la época de las tierras baldías, porque hoy pues todo el mundo pues busca plazas en el gobierno y busca esto, pero cuando era pura militancia, cuando era únicamente un proyecto y no había ningún tipo de remuneración, no había ningún tipo de reconocimiento, no había tampoco posiciones. Sí, ese es el otro tema, ¿no? Porque de pronto las posiciones te pueden servir como una palanca que motive a otros, ¿no? Es decir, pues, vete para acá, chamba va a haber, pero pues, o sea, chamba sí había mucha, puestos no, como así estás diciendo. Sí, no, sobre todo, mira, yo creo que hubo momentos muy difíciles, 2005, o sea, el previo a la elección del 2006, luego en la intermedia del 2009 también fue muy complicado, luego los pleitos internos en el PRD, pues porque no nos querían a la gente de Andrés Manuel en algún momento, recordarás todo eso. Entonces sí ha sido un caminar complicado, pero también muy satisfactorio, ¿no? Oye, ya que hablabas de este tema, de las luchas tribales que existían dentro del PRD, por supuesto que nos acordamos, ¿no? Como aquellos consejos nacionales, o sea, más que Consejo Nacional parecía lucha libre AAA, eso hasta sillazo se agarraba de mi querido Luis Humberto Fernández. ¿Qué tiene que hacer Morena para no convertirse en esa parte del PRD que, bueno, nació como una alternativa después del fraude electoral del año 1988, que permitió que diversas corrientes políticas militantes de la izquierda pudieran confluir ahí, pero que con el paso del tiempo se terminó por descomponer? ¿Se aprendió la lección para evitar que eso le pueda ocurrir a Morena? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que se ha aprendido muchas lecciones, pero también hay veces que como en cualquier salón, no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Pero mira, ¿qué es lo que tiene que ser Morena a nivel nacional y en específico en Querétaro? Lo primero es lo esencial, entender que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos en lo personal. O sea, que entendemos más grande que la propia aspiración política así que puedan tener, legítima. Legítima, pero si entras en esto, Andrés Manuel lo dijo muchísimas veces, Claudia lo ha reiterado, el tema es un proyecto de nación. Lo segundo, entender que para ganar se requieren acuerdos políticos más amplios. Para que Andrés Manuel llegara a la presidencia, se tuvieron que hacer muchos acuerdos. A lo mejor no nos hacían mucha gracia en un momento. Imagínate, para nosotros los que venimos de la lucha histórica, tenerle que llamar a compañeros a quienes antes nos perseguían. Es cierto. Pero si estás consciente que estás en algo más grande, pues entonces tienes una visión diferente. Y en el caso de Querétaro, creo que es muy interesante ver que se requiere un acuerdo político diferente. Te voy a dar un dato. Tengamos, por ejemplo, el Marqués, un lugar donde dicen que es muy panista. Pues yo te refutaría que no. Claudia gana por el 54%, arrasa Xóchitl. El Distrito Federal lo gana el PRI y el PAN por un punto y algo. Entonces prácticamente está empatado. Y la votación para la presidencia municipal es de 20 y algo. Entonces, entre la votación de la presidencia municipal y la de Claudia, hay 34 puntos de diferencia. Esto significa que muchísimos panistas ya votaron por Morena. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque si entendemos
que podemos hacer un proyecto incluyente, un proyecto armónico, un proyecto para el bien de Querétaro y para el bien del país, como ha pasado en todo el país, creo que podemos remontar muchos de los desafíos. Oye, interesante este planteamiento que haces del voto diferenciado. Y te preguntarías, ¿votan por Morena o también cuenta el personaje? Votan por la confianza, en este caso. Creo que Claudia inspiró mucha confianza. Sí. Creo que tiene un carisma impresionante, tiene una claridad de ideas que de una contundencia de verdad impactante. Entonces todo eso se consideró, no solo en Querétaro, en todo el país, pero obviamente pues estoy atento a lo que pasa en el estado, ¿no? Pero yo creo que el mayor desafío ahorita es cómo generamos precisamente los acuerdos a nivel nacional para hacerlo. Y algo muy importante, muy importante, es no suponer que hay un Morena bueno y un Morena malo, que es parte de una de las trampas de la derecha, que ha hecho siempre, dicho sea de paso. Decir que hay un Morena bueno y un Morena malo solo le funciona a la derecha. Todos los que compartimos un proyecto de nación, todos los que compartimos una ruta de transformación, todos los que compartimos una idea de futuro basada en una sociedad más igual, sí con economía de mercado, sí con respeto a la propiedad privada, sí con un desarrollo económico, pero sobre todo que no se dé esta ruptura como se había venido dando. Creo que a partir de eso se puede construir. Y la prueba está en que tenemos tres cosas bien interesantes el día de hoy. Tenemos el salario mínimo más alto de la historia. Nunca se había dado un incremento en el salario mínimo en estas proporciones. Bueno, reconocido hasta por el expresidente Fox, ¿no? Que hasta dice, por Fox, ¿no? La regué cuando no le entré a este tema. Así ¿no? es. Y te acuerdas del petate muerto de que la inflación se iba a desatar. Claro, se iba a disparar. No es cierto, no se ha disparado la inflación. Entonces, por un lado, tenemos mejores salarios de toda la historia. Y al mismo tiempo, en el escenario tan adverso, en lo internacional, en lo económico, tenemos la inversión extranjera directa en México, récord en toda la historia. Sigue llegando. Sigue llegando la inversión y se siguen generando empleos. Se siguen generando empleos sin inflación, se sigue generando empleos y con sueldos muchísimo mejores. Y al mismo tiempo han salido 13 millones de mexicanos de la pobreza. ¿Por qué te lo digo esto? Porque puedes armonizar los factores de la producción, puedes armonizar el crecimiento económico, pero también con una visión social. Entonces, si entendemos que esto es posible y hacemos a un lado las pequeñas mezquindades y las pequeñas vanidades y las territorialidades, se puede construir un proyecto de país y un proyecto de Estado como se está haciendo. Pues, estimado Luis Humberto Fernández, todavía nos queda más, nada más que espéranos 3 minutitos para hacer una pausa y seguimos platicando, ¿te parece? Por favor, qué privilegio. Hombre, muchísimas gracias. Las revelaciones de esta tarde son con el diputado federal queretano Luis Humberto Fernández. Vamos a hacer una muy breve pausa. Nosotros regresamos enseguida con más. RR Noticias presenta Revelaciones.